El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, no lo vamos a tomar con un tema que es muy actual, muy candente, y es el de la situación de nuestros hermanos venezolanos. Y para ello, pues, qué mejor que tener una persona venezolana, que también es colombiana, ahorita nos vamos a dar cuenta de eso, y con el que vamos a hablar de ese tema, porque él lo sabe mucho. Y para ello tenemos como invitado al profesor Otoniel Sanguino Gutiérrez, con el que vamos a tocar estos 30 minutos de tinto. Profe, bienvenido a Tintiendo con la Firma. Buenas noches. Gracias. No es Restrepo, ¿verdad? Es la firma. La firma. Queda bien así. Gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia del programa. Esperamos que el tiempo a compartir les pueda ser útil en la información que les voy a comentar. Bueno, a ver, ahorita fuera de cámaras, pues hablábamos cómo las cadenas de noticias, inclusive internacionales, pues hablan de una situación caótica allá en Venezuela, ¿sí? Que todo viene de Chávez, ahora con este señor Maduro, pero uno dice, si será cierto tanta cosa tan negativa. Entonces era más que todo el objetivo de la invitación. Y segundo, pues por estos días hemos visto cómo en estos puentes internacionales ese flujo de personas, hablar de casi 130.000 personas que pasan a Colombia a comprar víveres prácticamente de uso primario, pues en la canasta familiar, dice pues algo de cierto puede haber, ¿sí? Entonces, antes de eso, pues quiero, profe Otoniel, que nos cuente un poco de por qué usted está aquí en Andes, una persona que está en Venezuela, que vi que es venezolano. Es una historia larga, pero de manera sucinta puedo decir que yo acabo de llegar apenas hace un mes al municipio de Andes para trabajar con la Universidad de Antioquia, sí, como un profesor de tiempo completo de carácter administrativo y pedagógico, sobre todo lo académico vinculado con la Facultad de Educación, para trabajar con el programa de licenciatura. Así que los estudiantes, saludos, ya nos vamos a encontrar pronto. Sí, sí, sí. Ese es el motivo por el cual llego a Andes. Pero entonces, a ver, usted, tengo entendido que años atrás estudió acá en Medellín. Correcto, en Medellín. Yo tomé mi licenciatura estudiando en la ciudad de Medellín desde el año 1987 hasta el año de 1990. Ahí obtuve la licenciatura en Teología en la Corporación Universitaria Adventista, que está por ahí más o menos en la zona de la Castellana, Laureles, sí, en Medellín. O sea que usted casi que tiene la cédula paisa. Pues los años que he vivido en Colombia, tanto aquellos de formación, sí, como ahora en los últimos 5 años, han sido todos en Medellín, sí, y lo que no ha sido en Medellín, entonces ahora es en Andes, o sea, paisa, ¿okay? Un paisa con un acento venezolano. Imagínense, de todo se ve. Bueno, profe, pero ¿cómo se ha sentido por acá en esta región? Muy bien, muy sí, bien. Lo primero es la gente, y yo lo he comentado que los Andes tienen una gente muy, muy especial, porque uno llega y claro, con su acento de una vez hasta el conductor se da cuenta, sí, usted no es de aquí, ¿verdad? Pero el hecho de que le pregunte, usted no es de aquí, ya muestra una persona conversadora, claro, ¿okay? Una persona curiosa, una persona abierta. Entonces, me encanta la gente. Claro. Cuando he tenido que hacer preguntas, consigo respuestas amables, sí, y buenas respuestas. Lo segundo, el paisaje. Sí. El paisaje encantador. Yo nací, fui criado en lo que llamamos la primera infancia, en una zona rural. Así que esto me suena a un reencuentro con orígenes, así sea en otro territorio. A mí me encanta un río, a mí me encanta una montaña, a mí me encanta una cascada, a mí me encanta una trucha. Excelente, excelente. Así que yo me siento muy, pero muy bien, tanto por la gente como por el paisaje y por supuesto también por la actividad académica que vengo a realizar.
Bueno, un paréntesis acá, lo invito a que conozca a Tapartó y los chorros de Tapartó. Listo, póngale la firma. Hay que ir por allá. Sí, hay va. que ir por allá. Ok. Bueno, pero entonces ya ahora sí, con temas un poco más serios, digámoslo así. Todo este tema que estamos viendo, como le decía ahorita, de esta cantidad de gente pasando a comprar cosas a Cúcuta, de Arauca, en realidad es tan grave la situación así, sin contar la expulsión que se hizo de los colombianos que vivían allá en la frontera. Sí. Vamos a empezar por lo siguiente. Que pasen 105.000, 110.000 personas en 2 días es todavía una cifra baja, porque el movimiento de la frontera típico tradicional antes del cierre estaba por el orden de los 170.000 personas pasando de lado a lado. Entonces, claro, si la frontera estuvo cerrada, pues se represó ese flujo. No todo el mundo pasa a comprar. Hay gente que pasó de un lado al otro de la frontera para encontrarse con su papá, con su mamá, ¿ok? Entonces, eso hay que aclararlo. La gran mayoría de más de 100.000 personas pasaron efectivamente para comprar, sobre todo medicamentos, alimentos y algunos artículos de higiene personal. Sí. Pero una parte minoritaria pasó fue para un reencuentro familiar, porque es que la frontera, digamos desde el punto de vista político, territorial, tiene una división, pero las familias no saben de esas divisiones. Bueno, yo soy fruto de eso, mi papá es de ese departamento, norte de Santander, y se casó con mi mamá venezolana y aquí estoy yo con la doble nacionalidad. Entonces, claro, eso lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, ciertamente en Venezuela hay una situación de escasez de productos que no es total. Yo fui a Venezuela del 1 al 10 de julio. Pasé 10 días, así que lo que puedo contar es reciente. Es muy actual. Sí, y yo encontré carne, yo encontré pescado, yo encontré salsa de tomate, yo encontré huevos, yo encontré pollo. Sí encontré, pero ahora vas a tener que hacerme la pregunta ¿a qué precio? ¿Sabes? Sí, porque a ver, de pronto pues inclusive aparentemente veía uno en las noticias que era como con cámaras ocultas, la gente mostraba las estanterías de los supermercados y totalmente vacías. Estuve en uno donde yo consumía cuando vivía en Venezuela, fui, lo visité, no hice compras, solo quise ir a visitarlo. ¿Y qué encontré? Que efectivamente hay anaqueles vacíos, que hay estantería parcialmente vacía, ¿ok? Y que algunas cosas sí se consiguen, pero que los precios son, no tanto para nosotros si le hacemos la conversión de moneda, sino el precio es muy elevado para el venezolano con los ingresos que actualmente está recibiendo. Entonces ahí sí es donde hay el problema. Entonces digamos que hay un desabastecimiento. Algunos hablan del 60-70% de lo que sería lo normal encontrar. Así que hay abastecimiento apenas de un 30%. Y lo que hay, entonces tiene un costo que el poder adquisitivo del venezolano actual le queda muy difícil adquirir todo lo que se necesita en una canasta básica de 5 personas, que es lo que normalmente estadísticamente se maneja. Adquirir todos esos productos con los ingresos que tiene se le volvió imposible. A ver, un salario mínimo en Colombia está cerca de los 700.000 pesos. Muy bien. Sí. Un salario mínimo en Venezuela es, digamos, comparándolo con el de Colombia, más o menos sería de cuánto. En términos absolutos son 30.000 bolívares. En las unidades monetarias venezolanas son 30.000 bolívares, también redondeando. Sí. Lo que sucede es que esos 700.000 pesos, si los dolarizamos, podríamos estar hablando de unos $233 aproximadamente. Si dolarizamos los 30.000 bolívares del venezolano, estamos hablando solo de $30 mensuales, $1 por día. No me diga. Sí, o sea, 3.000 pesos por día. Eso hace las cosas muy, pero muy difíciles. Entonces los venezolanos hacen milagros para pues, poder subsistir con eso. Algunos me han preguntado, ¿y cómo vive la gente? Y les he respondido, no viven, sobreviven. De hecho, tengo amigos que me escriben, algunos pude visitar, otros no, y me hablan de una situación donde pues, el que comía 3
comidas ahora con una sola. No todos están en la misma situación, no Sí, todos. sí. A veces ese es el problema del tiempo en televisión. Claro, que claro, no nos claro. podemos... Hay gente que, por ejemplo, yo tengo una hermana. Sí. Mi hermana es vegetariana. Sí. Un vegetariano que raya más bien hacia el crudismo, o sea, difícilmente come algo cocido. Entonces, a ella no le hace falta nunca el queso, no le hace falta el aceite, no le hace falta ese tipo de productos. Claro. Ella me dice, yo no he sentido la crisis sino Eso. para encontrar champú. Claro, ¿Eh? no más. Pero hay otras personas que lo tienen muy, muy difícil. Mire, un cartón de huevos, perdón, hablemos de un huevo. Sí. Un solo huevito. Solo huevo, sí. Un solo huevito, usted agarra el billete de más alta denominación en Venezuela, que es un billete de 100 bolívares, y usted ya no puede comprar un huevo con el billete de más alta denominación. Por Dios. Vamos a compararlo con Colombia. No hablemos del billete de 100.000 pesos Claro. porque todavía no es popular entre Eso, el eso. colombiano. Pero sí el de 50.000. Sí. Mucha gente carga un billete de 50.000. Ajá. Bueno, sería como que usted saliera en Colombia con un billete de 50.000 pesos y no pudiera comprar un huevo. No porque no lo hay, sino porque no le alcanza para pagar No le ese huevo. Entonces, esa es la situación, que algunas cosas sí las hay, pero el poder adquisitivo se redujo enormemente. Enormemente, sí. Y eso pone a la gente en unos aprietos muy grandes. Entonces, habrá que comerse el huevo y después la cáscara A ver qué. para repetir. Por Dios, sí. Es difícil. es Bueno, difícil. pero entonces, ¿qué llevó a Venezuela a esa situación? Porque veníamos, claro que también hay que hacerle entender al televidente que estábamos con un barril de petróleo a 100, 120 dólares y hoy, bueno, hace poco estaba a 25 dólares. Entonces se rebajó demasiado en un país que es el país más petrolero del mundo, se puede Sí, decir. las entre reservas los de mejores. petróleo más grandes del Reservas. mundo las tiene Venezuela. ¿Qué pasó? El modelo económico. El modelo económico. Porque otro país que también pasó de la gran bonanza del precio del petróleo a el precio tan bajo, el ejemplo perfecto lo vamos a encontrar con Dubái. Con Dubái, que es Sí. otro país también inmensamente petrolero. ¿Qué hizo Dubái cuando le llovió la gran cantidad de divisas gracias al alto costo del petróleo? ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Verdad? No lo sufre. ¿Por qué? Porque buena parte de ese ingreso lo dirigió a inversiones que le permiten obtener más divisas sin recurrir al petróleo. Y ahí es donde, entonces hablamos de inversión, el modelo venezolano pasó más bien a un proceso de desinversión. ¿Ok? Por otro lado, hacer el análisis puede tomar 4 o 5 programas. Sí. Y a lo mejor los economistas van a decir se quedaron cortos. Sí, ¿Por sí. qué? Porque es que los problemas, los modelos sociales son complejos. Entonces, hacer el análisis de la variable de los precios de petróleo es solamente una de las dimensiones, una. Pero también está el discurso social. A mí, por ejemplo, me encanta, me enamora ver que el gobierno de Venezuela tiene preocupación real por las niñas, niñas, que a edad muy temprana, adolescente, quedan embarazadas. O sea, yo eso lo tengo que aplaudir, yo eso lo tengo que reconocer. El problema está en que de pronto se quedó solo en la mirada económica. Entonces una niña de 13 años está embarazada, vamos a darle un dinero mensual para ayudar, para cooperar. Eso es genial, pero no es lo único. Entonces, de a poco el Estado se fue sobrecargando de gasto social que se podía cubrir con el con el barril de petróleo, 160 dólares, pero que después por debajo de 40, debajo de 30, no se puede. Ese enorme gasto social ya no se puede responder a él y ahí viene la debacle. O sea, es decir, que la gallinita de los huevitos de oro ya no tiene los huevitos de oro. Pues ya no valen lo que valían antes. La cosa. Y no se diversificó la economía. ¿No? Porque con turismo es una de las opciones que se puede diversificar. Claro, Venezuela, al igual que Colombia, tiene unas enormes potencialidades en la parte turística. En Venezuela hay mar. O sea, toda la costa norte. Sí, todo el Golfo de Maracaibo, eso es inmenso. ¿Okay? Exactamente. Pero ahí también hay montaña. Venezuela se cuenta con el Pico Bolívar y con el Pico del Águila, que en la temporada de lluvia, de mitad de año, se forma nieve. Y se cuenta con el teleférico más alto del mundo. En la zona sur del país se tiene la catarata más alta del mundo con 1.005 metros. No tiene el volumen de agua de las cataratas del Niágara, pero sí la más tiene alta. una altura
apreciable y eso atrae mucho al turismo. Hay sabana, hay llano, hay metrópoli. Ahí tenemos a Caracas, Valencia, Maracaibo como ciudades importantes para el que le gusta el turismo urbano. Claro. Y también para el que le gusta el turismo de llano, de ganadería, incluso. Entonces hay mucha potencialidad, pero no se hizo las inversiones y no se dio la seguridad jurídica, entonces ahora la gente no quiere ir. Usted nos decía ahora, profe Toniel, de que usted viene del campo, su niñez la pasó en el campo. ¿Por allá también se cultivan productos agrícolas así como por acá en el suroeste? ¿O eso es solo yacimientos de petróleo? ¿Cómo es eso? No, hay lugares donde se combina el petróleo. Tú vas al estado Barinas y de la ciudad de Barinas tomas un camino que se llama hacia San Silvestre, ¿verdad? Y por San Silvestre tú vas a conseguir ganadería, vas a conseguir agricultura y vas a conseguir los balancines de petróleo moviéndose. Todo junto. Entonces, sí, hay territorios donde se dan las tres cosas. Es una tierra con una bendición muy grande, ¿no? Sí, muy sí. productiva, muy fértil. Entonces, y hay zonas que están definitivamente dedicadas a la parte de la agricultura. Lo que tiene que ver con girasol, por ejemplo, con el ajonjolí, con plantaciones de arroz. Pero hay un problema, también en la parte andina, la plantación de la papa, la cebolla, todo eso. Una de las cosas que se tenía era una compañía española, de capital español, que era la que manejaba, se puede decir, todas las semillas certificadas a nivel nacional en Venezuela. En su momento, al gobierno le pareció que eso era una debilidad, que las semillas certificadas estuvieran en manos de un privado y de paso transnacional. Entonces el gobierno la expropió. ¿Ok? Y cuando eso pasó a ser operado por el Estado, pues lamentablemente hay un problema de que cuando algo es de todos, a la final no es de nadie. No es de nadie. Y parece que no nos duele. Entonces se está pasando por una etapa de carencia de semillas certificadas. Así que tenemos grandes extensiones de territorio que no están siendo aprovechadas totalmente por falta de semillas, entre otras variables. Porque también está el problema de la mano de obra. Entonces, cuando yo me crié, ¿verdad? En aquellos años, uno de los oficios más básicos que uno podía hacer era de ordeñador. Pero ordeñar significa madrugar, pararse temprano, ¿ok? Y tomarse un tintico antes de agarrar la ubre de la vaca. Bueno, se entró en un discurso social importante donde los obreros, que antes habían sido víctimas de exclusión, se sintieron ahora tan incluidos que con las prebendas que le da el sistema social, lo que se hizo fue alimentar como una especie de pereza. Y entonces ese ordeñador ahora no va porque mira al dueño de la finca como el explotador, ¿ok? Y entonces ya el dueño de la finca no puede ordeñar todas las vacas y no todos los dueños de la finca tienen los requerimientos técnicos para hacer eso de manera mecánica. Entonces se entra en una crisis de producción. Y claro, el obrero que antes sí tenía que madrugar, ¿no? Yo para qué madrugo si aquí voy a tener ciertas cosas seguras. Hay un humorista venezolano, Emilio Lovera, que ha estado aquí en Colombia en algunos programas, y él dice que el llanero venezolano no es que sea flojo, es que tiene un cansancio histórico. Sí, él se lo atribuye que con ellos, con ese gentilicio, fue que Simón Bolívar dio todas estas batallas por la independencia de todo ese país. Entonces nos quedó un cansancio histórico. Por Dios. Bueno, profe, esa situación de desabastecimiento, muchos dicen, pues dice el gobierno de Maduro, que es una especie de tenaza que le está poniendo el imperialismo para ponerlos, digámoslo así, a ellos contra la pared, al gobierno. ¿Por qué se escasea tanto los productos en Venezuela? Se lo pregunto es porque cuando hubo esta crisis en la que se estaban devolviendo a todos los colombianos que estaban, digamos, mal ubicados allá en Venezuela, porque no podían estar, no estaban con los papeles en regla, ellos se mantenían contrabandeando todos los productos y la cantidad de gente que traía productos de Venezuela para Colombia, venderlos en Colombia porque eran muy baratos, eran subsidiados y todo eso, era mucho. Y ahora antes son, como se dice, los pájaros tirándole a las escopetas. ¿Por qué eso? ¿Qué pasó? Bueno, el por qué
es porque se atropelló lo que se llama el aparato productivo. Sí, ¿Okay? con lo que usted nos hablaba ahorita Sí, de... entonces, cuando el empresario siente que su empresa, yo sí le creo a Maduro cuando dice que hay una guerra económica, porque es que desde la visión del gobierno hay que acabar con el privado. Entonces, si hay un conflicto, sí, ciertamente lo hay. Y bueno, tampoco puede esperar que el empresariado no reaccione. Entonces, de que hay guerra económica, la hay. El asunto de haber sacado a Colombia, de haber cerrado la frontera, de haber sacado a colombianos, es un asunto más para darle efectos mediáticos. Eso tuvo un efecto mediático que ahora pues queda al descubierto, porque efectivamente, ok, si ya sacaste los colombianos entonces, y cerraste la frontera, no es que te estamos sacando los productos. Y la situación sigue igual. La situación sigue igual y peor, no, peor, se hizo más evidente. Entonces, el problema está en que el aparato productivo, el que ya no ordeña, desde ese pequeño detalle, las otras fincas que fueron confiscadas o que fueron expropiadas, todo eso fue en detrimento de la cantidad de bienes y servicios que se producen. Claro. ¿Ok? Y pues ya lo que queda es relativamente poco para la gran necesidad porque la población va creciendo. Claro. Ahí es donde está el principal problema, que no se sintió cuando el precio del petróleo era alto, porque entonces tuvimos, en lugar de aparato productivo interno, tuvimos una economía de puertos. ¿Ok? ¿Qué significa economía de puertos? Pues que todo lo compramos, desde las máquinas de afectar, ¿okay? Sí. Y cualquier necesidad, todo era comprado, y el mismo gobierno lo que hizo fue establecer redes de distribución de cosas que se compraban afuera, más los privados también compraban, entonces no había producción. Cuando se acabaron las divisas, cuando el petróleo se fue al piso y ya no tenemos con qué ir a comprar afuera y adentro hemos disminuido enormemente la producción, pues eso se llama escasez. Ya no puedo traer de afuera y no produzco adentro. ¿Ahora qué hago? Eso es una manera sencilla de ilustrarlo, ¿no? Eso es como que uno está en la casa, ¿verdad? Y la señora no cocina y uno no compra en el restaurante, pues nadie va a comer. Claro, claro, así es. Me causó impresión en estos días una noticia que dio el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, dando la noticia de que le quería informar a los cosecheros de Venezuela que podían ir organizando maletas para que se vinieran de nuevo a coger café a Colombia, que lo estábamos esperando. Nos quiso decir que el año pasado mucho venezolano se vino a coger café acá a Colombia y les fue bien y se amañaron. ¿Usted de pronto tuvo conocimiento de algo así? No, porque no ha sido mi mundo, ¿no? Claro, claro. Pero me alegra mucho saber que haya la oportunidad. Venezuela está pasando por su propia diáspora. Era quizás de los países de Latinoamérica que no le había tocado, porque Venezuela más bien había tenido mucho flujo migratorio. Claro. Venezuela, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, recibió mucho italiano, mucho portugués, mucho español, gente que salió por causa de la guerra. Incluso hay una colonia alemana cerca de la capital. Y además de eso, cuando lo de Salvador Allende, también tuvimos un flujo migratorio de chilenos, ¿ok? Y hay más o menos una buena representación de peruanos, de ecuatorianos, y nuestra mayor colonia, obviamente, la colombiana. Entonces Venezuela tiene un gran flujo migratorio y ahora pues viene el contraflujo, ¿no? De la gran salida de venezolanos, y es de verdad una gran fortuna que no solamente los que somos hijos de colombianos, porque de pronto uno se hace a la cédula colombiana y uno comienza a invocar sus derechos como un ciudadano, sino aquellos que no tienen la oportunidad de hacerlo por esa vía, pues que encuentren otras alternativas y que encuentren receptividad. Dele todo mi saludo, mi aprecio, mi cariño al presidente de los caficultores por ofrecer eso. Excelente. Bueno, ya para terminar, y no lo voy a tratar de brujo, pero usted puede vaticinar qué puede suceder, hasta dónde va a llegar esta situación. Ya para terminar, profe. Dios mío. La conciencia política, número uno, el problema tiene que empezar por una solución política. ¿Okay? Bien sea porque los que están gobernando cambien, corrijan, o bien sea porque salgan ellos y entre otros. Claro. ¿Okay? Aquí no se trata de los sujetos, sino más bien del modelo que del modelo que se sigue. ¿Cómo generar ese cambio si no es con los que están? Entonces ahí viene la parte de la conciencia política. Yo siento que Venezuela tiene una conciencia política democrática demasiado profunda. En otros tiempos, la misma Venezuela ya habría estallado en un golpe.
Sí. Sí, ¿no? De hecho, con menos hubo intentos de golpes en el pasado. Claro. Entonces, eso devela que el colectivo nacional, en su imaginario político, lo que tiene es clara conciencia de que el que llegó con votos se va con votos. No, Sí. que no se caiga en el error. Mira, acaba de pasar en Turquía. Claro. ¿Ok? Más de 200 personas fallecidas y una cantidad de miles encarcelados. Más de 6.000. ¿Ok? Y también lo sabría si el golpe de Estado triunfara. O sea, porque es la misma cosa, pero del otro bando. Del otro bando. Entonces, sea que el golpe fracase o que triunfe, lo que hay es una gran entropía política, una gran entropía social que va a hacer más difícil la sobrevivencia del venezolano. Creo que el venezolano tiene claro esa conciencia de que será con votos, pero es agónico, es intenso. Yo quiero seguir soñando y apostando de que se va a mantener esa conciencia y que si va a ocurrir un cambio, ocurra a través de las decisiones que se tomen en las urnas electorales. Eso está muy bien. Profe, ya para terminar le quiero decir que cada que uno ve las noticias de Venezuela, uno dice, definitivamente el venezolano es muy aguantador. Sí. Es muy aguantador, ¿no le parece? Sí, sí, por eso digo, es demasiado profunda esa conciencia del voto. Porque es que yo creo que en parte eso hay que atribuírselo al señor Chávez, esa parte. Porque él intentó en su momento 2 golpes de Estado en el año 92 y los 2 fracasaron y la gente quedó con esa conciencia. Si es con voto, sí, y de hecho cuando se presentó como candidato, arrasó. O sea, eso va demostrando que la gente dice, con las balas no, con los votos sí, ¿ok? Y lo mismo sucede ahora que se habla del referendo y de todas esas opciones político-electorales para tomar una decisión. Entonces la gente sigue empeñada y sigue esperando porque llegar por las balas va a dar una inestabilidad política, porque si se monta el uno, más tarde viene el otro y lo quita. Y recordemos que aquí en Colombia tenemos asilado al señor Pedro Carbón Estanga, que fue quien se autojuramentó, le dio el golpe a Chávez. ¿Y qué pasó con él? Se le sacó de una vez porque usted llegó aquí sin voto. Entonces, en Venezuela hay una clara conciencia política de que quien llega al poder tiene que ser por la vía del voto. Y ojalá eso se mantenga a pesar de la difícil situación. Y mire, la Asamblea Nacional está con la oposición, pero con votos. Está con votos, así mismo es. Bueno, profe, estuvo buena la charla, pero lo invito de nuevo, cuando ya Venezuela esté en una mejor situación, a que nos comente cómo quedó. Hombre, me va a poner a esperar tanto por ese tiempo. No, eso es rápido, eso es rápido. Gracias. Profe, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.